Querida comunidad, hoy vamos a meditar el Evangelio que se nos regala la liturgia de la iglesia para el miércoles 8 de julio, que está tomado de Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7 de nuestras Biblias. Recordemos que Mateo ha dividido su Evangelio como en 5 grandes discursos o sermones. El sermón de la montaña, el sermón de la misión, el sermón de las parábolas, el sermón de la comunidad y el sermón escatológico o del final de los tiempos. Y ahora vamos a ingresar entonces al segundo discurso, al segundo sermón, el sermón de la montaña, que es el que comienza en este capítulo 10, que hoy día se nos regala. Y en particular el Evangelio de hoy, el sermón de la misión, el inicio del sermón de la misión, nos quiere regalar 3 puntos fundamentales: el llamado de los discípulos, la lista del nombre de los 12 y el envío de estos mismos 12. Entremos entonces en el detalle del Evangelio. El primer punto es el llamado. Jesús llama a estos discípulos. Jesús es el que convoca. Jesús es el que convoca. Jesús es el que forma la comunidad. En Marcos 3:13, lo deja como mucho más claro. Dice que Jesús subió a la montaña, hizo oración, estuvo toda la noche en oración, conversando con el Tata Dios, para ver a quiénes iba a llamar, a quiénes iba a elegir, y bajó de la montaña, ¿cierto? Y llamó a los que Él quiso, dice el texto. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Es decir, una comunidad en torno a la persona de Jesús que tiene una misión concreta: enviarlos a predicar. Es lo que nos relata también este texto del Evangelio de hoy. Entonces, es Jesús el que toma la iniciativa. Es Jesús el que convoca, envía en la misión. No es que ellos se autoconvocaron o que son el grupo de los amigochos, mire, y aquí estamos los más amigos. Al contrario, Jesús llama, por así decirlo, incluso como humanamente visto, como enemigos. Elige, por ejemplo, algunos celotes, que son enemigos, que luchan violentamente contra la opresión del Imperio Romano. Y por otra parte tiene cobradores de impuestos, como el mismo Mateo, que escribe este Evangelio, ¿cierto? Que como cobrador de impuestos es considerado un colaboracionista del Imperio Romano. Es decir, grupos que se llevaban pésimo entre sí. Y son convocados por Jesús, son llamados por Jesús. A mí me gusta utilizar una palabra no peyorativamente, sino que como lo que significa, ¿cierto? Es como un zoológico. En el zoológico hay cebras, hay leones, hay panteras, hay pajaritos, hay de todo un poco. Aquí también Jesús como que eligió de todo un poco, una variedad de apóstoles, una variedad de personalidades tan distintas, tan diversas, tan ricas por lo mismo, para poder aportar a esta comunidad. No es que tienen que pensar y ser todos iguales, no. En la diversidad está exactamente la riqueza de la iglesia. Y la lista de los nombres de los 12 apóstoles. Hasta este momento en el Evangelio, en el capítulo 10, solamente han aparecido 5 apóstoles: Pedro, Andrés, su hermano, ¿cierto?, Santiago y Juan, y también Mateo, el llamado de Mateo. Aquí se suma el resto para formar esta comunidad de 12 discípulos, que serán los 12 apóstoles, sobre los cuales Jesús quiere construir este nuevo pueblo de Israel. Ese número 12 simboliza, ¿cierto?, a las 12 tribus del pueblo de Israel. Jesús quiere construir y está construyendo aquí este nuevo pueblo de Israel. Este nuevo pueblo de Israel. Tercer punto, el envío. El cometido o la misión del discípulo es seguir a Jesús. Seguir a Jesús, formando comunidad con Él y en torno a Él y realizando la misma misión de Jesús. Como nosotros hoy día, cada uno de nosotros bautizados, ¿cierto?, participamos de la misma misión de Jesús. Y Jesús los envía con autoridad en palabras y en signos. Palabras y signos que tienen que mostrar esa fuerza, ese dominio de Jesús sobre el poder del mal, las enfermedades, expulsar demonios, etc. Con estas recomendaciones también se agrega otra bien interesante: no vayan a tierras paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En una única frase manda 3 afirmaciones súper potentes este Evangelio. Que la salvación debe ser en primer lugar para el pueblo de Israel.
no vayan a regiones paganas, no entren en ciudades samaritanas, ir primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿A qué responde esto? Recordemos que la comunidad de Mateo estaba compuesta principalmente por judíos convertidos al Evangelio, convertidos a Jesús. Y por lo mismo tenían una cierta resistencia a la misión y a que se integraran a la comunidad paganos. Y es por eso entonces que este problema no es solamente la comunidad, yo creo, de Mateo. En todo tiempo se puede dar esta tentación o este conflicto. Siempre hay comunidades, movimientos, parroquias o incluso personas que están encerradas sobre sí mismos y cerradas a que se puedan incorporar nuevos miembros a esa comunidad, a ese movimiento, a esa parroquia. Qué bien estamos aquí, qué sé yo, ¿para qué vamos a ir a misionar? ¿Para qué vamos a traer más gente si aquí estamos cómodos? No necesitamos que llegue más gente a esta comunidad, ¿no? ¿Para qué vamos a integrar más gente a esta comunidad si ya estamos bien con los que estamos? Como decimos, somos los que somos, los demás palomos. No es muy cristiana esa afirmación, ¿cierto? O incluso, en el último tiempo, en nuestro país, ¿para qué vamos a integrar colombianos, venezolanos, haitianos a nuestra comunidad? Eso, cuando están esas actitudes dentro de una comunidad cristiana, como le pasaba en este caso a Mateo en el Evangelio, ¿cierto? No son comunidades que están basadas entonces en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesús. Y por eso este Evangelio de hoy también es una respuesta a esta duda que tenían los primeros cristianos en torno a la apertura que se debía o no tener frente a los paganos. Concuerda en decir, ¿cierto?, para llegar como un acuerdo, ¿cierto?, en que la buena nueva traída por Jesús debe ser anunciada en primer lugar a los judíos y después a los paganos. Trata como de conciliar este conflicto que había dentro de la comunidad de Mateo. Pero esto irá cambiando más adelante en el Evangelio. Y esto es muy interesante, porque Jesús experimenta el rechazo del pueblo de Israel. Experimenta el rechazo de su propio pueblo. Y se vive una experiencia muy potente en la vida de Jesús, que es la experiencia con la mujer cananea, donde vuelve a retomar estas mismas palabras Jesús. He sido enviado a las ovejas de Israel. Y qué respuesta más linda de esta mujer. Y le dice Jesús, ¿cierto?, que nos puede parecer fuera de contexto muy duras las palabras de Jesús. No es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Y qué respuesta más linda la de esta mujer. Sin embargo, los perritos comen las migajas que caen de la mesa. Jesús queda sorprendido, admirado frente a la fe de esta mujer. ¿Qué fe más grande tienes, mujer? ¿Qué fe más grande tienes, mujer? Y aquí se produce un vuelco entonces en la misión de Jesús. Frente al rechazo de su propio pueblo y frente a la fe de estos paganos, se produce un cambio en la misión de Jesús. Una apertura total y ya radical a la misión en el mundo pagano. Qué interesante enseñanza también para nosotros esto. Cómo Jesús, el Maestro, el Señor, ¿cierto?, tiene apertura y flexibilidad frente a la misión. Y nosotros, nuestras comunidades, nuestros movimientos, nuestras parroquias, ¿tienen esta misma flexibilidad frente a la misión? Miren lo que nos ha pasado este año. Todos teníamos nuestras planificaciones, todo listo, este año vamos a hacer esto, este retiro, esta jornada, y llegó esta pandemia y nos desarmó todo. Quedamos piluchos, quedamos en el aire. Y aquí exactamente, las comunidades más estructuradas, las personalidades más estructuradas, son las que más sufren. Las comunidades y las personas que son más flexibles se adaptan rápidamente al cambio. Jesús tiene esa virtud. Por supuesto que tiene claro, su primera misión es para con el pueblo de Israel. Pero también esta mujer cananea, este rechazo de su propio pueblo de Israel, ¿cierto?, le hace abrirse, cambiar, ser flexible frente a la misión. Qué bonita enseñanza también nos regala hoy día el Evangelio. Flexibilidad en la misión, apertura a los demás. ¿Y en qué consiste la misión? Proclamen. ¿Qué tienen que proclamar? ¿Qué tienen que anunciar? Que el reino de los cielos está cerca. Qué mejor buena noticia para el pueblo de Israel, que durante tanto tiempo le ha pedido al Señor que envíe al Mesías, que venga a nosotros tu reino, como rezamos nosotros en el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Y qué tienen que anunciar? El reino ha llegado. El reino es Jesús. Esta es la buena noticia que tienen que comunicar a todos. ¿Y cómo tienen que hacerlo? A mí esto me encanta. Dice Jesús, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Hay gratuidad de Dios
en la elección de los discípulos. Hay gratuidad de Dios en el llamado a los discípulos. Hay gratuidad de Dios en el envío de los discípulos. ¿Por qué? Porque el reino es gratuito. No es mérito, no es esfuerzo y voluntad el reino de los cielos. Ni menos algo que yo pueda comprar. Me compro la salvación. Me compro ser parte del club de Jesús, de los amigos de Jesús, que se todo. No, eso no existe. El reino no es así. El reino es pura misericordia del corazón del buen Tatadeo operando en la vida del creyente. Den gratuitamente, porque también recibieron ustedes gratuitamente. Qué bonita invitación nos hace hoy día el Señor en este Evangelio. Tantas buenas noticias maravillosas para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestras comunidades. Sigamos entonces con los pasos de la lección bíblica. ¿Qué me dice Cristo a mí con esta palabra? ¿Qué le digo a Cristo a la luz de esta palabra? ¿A qué me invita en mi vida, en la vida de mi comunidad, de mi iglesia, esta palabra de Jesús? Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.